Continuando con los temas de cirugía, vamos a ingresar ahora a lo que es urología, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver el tema 31 en relación con la litiasis senoureteral, ¿no? La litiasis senoureteral, como su nombre indica, es la presencia de litos dentro de las vías urinarias, ¿no? La teoría que más se acepta como origen de estos litos es la teoría de la sobresaturación, ¿no?, de diversos componentes, ¿no?, siendo especialmente aquellos que contengan calcio los más frecuentes. Vale destacar que estos litos que se encuentran, como vemos en la imagen, estos litos que se pueden encontrar en todo el trayecto de lo que es la vía urinaria, desde cálices menores, mayores, pelvis, uréter, hasta vejiga, ¿no? Generalmente se estancan en los tres estrechamientos anatómicos que presenta el uréter, que lo vamos a relacionar posteriormente con la clínica que pueden dar, ¿no? Vale destacar que los litos de oxalato de calcio son los más frecuentes, ¿no? También están los de fosfato cálcico, los litos o cálculos de estruvita, ¿no?, que también son llamados cálculos de fosfato amónico magnésico, ¿no?, que están que macroscópicamente tienen una forma en asta de venado, ¿no? Y también tenemos los cálculos de cistina. Todos esos anteriormente nombrados son cálculos radioopacos, ¿no? Tienen una densidad calcio, ¿no?, por la presencia de este compuesto, muy visibles a la radiografía. Vale destacar que los cálculos de cistina son radiolúcidos, ¿no? No tienen esa densidad cálcica como la anterior, ¿no?, y son ligeramente visibles a las radiografías. Pero vale destacar que los cálculos de sulfamidas, de algunos fármacos, especialmente el indinavir, triamtereno, aciclovir, ¿no?, los cálculos de ácido úrico y de santinas son cálculos radiotransparentes que no se pueden observar mediante una radiografía o tomografías. Bueno, vamos a ver un poco de la fisiopatología, cómo se van formando estos cálculos, ¿no? El calcio generalmente se une al oxalato, ¿no?, formando el oxalato cálcico. A nivel del hilo terminal se absorbe ligeramente, ¿no? Otros dicen que es un compuesto casi inabsorbible, ¿no? Entonces hay algunos síndromes, ¿no?, malabsortivos, por ejemplo el intestino corto, las cirugías bariátricas, ¿no?, las enfermedades intestinales inflamatorias, ¿no?, hacen que el calcio se una a otros compuestos, sales biliares, como por ejemplo, etcétera, ¿no?, cosa que el oxalato se quede más libre, ¿no?, en la luz intestinal, y esto favorezca más la producción de litos. También el pH urinario es muy importante, puesto que algunos cálculos se forman en pHs ácidos, especialmente el ácido úrico y los cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina, mientras que con un pH alcalino se forman más los litos de fosfato cálcico y de estruvita. Si hay pacientes que presentan infecciones de tránsito urinario, itus de repetición, otra vez, ¿no?, es decir, itus recurrentes, pues hay que descartar que no tenga cálculos de estruvita, principalmente por microorganismos formadores de ureasa, especialmente el Proteus, también Klebsiella, y hay otros, ¿no?, pero el Proteus es el más relacionado con estas infecciones recurrentes por cálculos de estruvita, ¿no? Y aquí tenemos esa imagen que les decía, un cálculo de estruvita en forma de asta de venado, o también lo llaman otros cálculos coraliformes, ¿no?, del coral dentro del océano, tienen esa forma. Algunos factores de riesgos relacionados con la formación de estos cálculos: el hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, para formar los cálculos de fosfato cálcico, los estados de hipercalciuria en sí, ya sean primaria, secundaria, ¿no?, relacionado con la formación de cálculos de oxalato de calcio, la enfermedad de la gota, más un pH ácido, va a formar lo que son los cálculos úricos, de ácido úrico. Bueno, y el cuadro clínico, pues es muy variable, ¿no? Pues desde un hallazgo casual en un paciente asintomático hasta pacientes ya con falla renal, ¿no?,
por una obstrucción crónica, ¿no? De cualquier manera, la sintomatología va a depender si es una obstrucción parcial o una obstrucción completa. Vale destacar que los pacientes asintomáticos con cálculos biliares es porque generalmente estos cálculos se encuentran a nivel de la pelvis renal o a nivel de la vejiga. Entonces no causan síntomas los cálculos en pelvis renal ni vejiga, pero sí los cálculos sintomáticos, aquellos que causan, como vemos en la imagen en este paciente, los que causan esas crisis renoureterales agudas, generalmente son los que se encuentran dentro de los uréteres, ¿no? Ya habíamos mencionado un recuerdo anatómico, los 3 estrechamientos que tienen estos. Tenemos el estrechamiento a nivel de la unión uretropiélica, en la intersección con los vasos ilíacos, ahí el uréter cuando pasa por ahí, y la unión urétero-vesical, ¿no? Entre uréter y vejiga. Entonces, esos cálculos se pueden estancar en esos 3 estrechamientos anatómicos. Por ejemplo, si se estanca en la unión urétero-piélica, generalmente el dolor se va a sentir a nivel del ángulo costo-vertebral, ¿no? ¿Por qué? Porque el uréter proximal está siendo ahí el afectado. Luego, al pasar por el uréter medio, por los vasos ilíacos, generalmente el dolor se va a sentir a nivel del flanco y puede irradiarse hasta ingle. Y en la unión urétero-vesical, generalmente se afecta el uréter distal, ¿no? Y el dolor puede irradiar desde los flancos hacia los genitales, ¿no? Y puede esto acompañarse o no de disuria. Entonces, esos 3 estrechamientos anatómicos son importantes para el cuadro clínico que puede presentar el paciente. Algunos datos acompañantes: náuseas, vómitos, sudoración, ¿no? Hematuria, ¿no? Y a la exploración física, el paciente generalmente está taquicárdico, y en caso de hidronefrosis puede haber masas palpables en la fosa renal comprometida. Complicaciones. Una de las principales es la litiasis que se infecta, ¿no? La infección, ¿no? De una litiasis obstructiva. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de una urosepsis o una sepsis de origen urinario, lo cual descompensaría totalmente al paciente y pondría en riesgo su vida, ¿no? De cualquier manera, por sí solos, los cálculos renoureterales dificultan el manejo de las infecciones del tracto urinario, y vale destacar que si la obstrucción es continua y crónica puede llegar a lo que es la hidronefrosis, y si esto continúa podría llegar a un fallo renal, ¿no? Que compromete ya a este órgano. Como vemos aquí, vemos una hidronefrosis, aquí se encuentra el cálculo, ¿no? Y hay acumulación por encima de la obstrucción que puede llegar a comprometer la funcionalidad renal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico, ¿no? En primer lugar, los datos clínicos sugestivos y laboratorios que tendríamos que buscar. Datos de leucocitosis que nos indiquen infección, ¿no? Tendríamos que ver cómo está la creatinina para ver cómo está la función renal, si está comprometida o no, ¿no? De lo que nos indicaría ese fallo renal que en casos de hidronefrosis se puede presentar. Los tiempos de coagulación, esto en relación si es que vamos a hacer o no algún procedimiento quirúrgico para sacar ese cálculo que está obstruyendo. Dentro de los laboratorios vale destacar que la hematuria, ya sea micro o macroscópica, es el hallazgo más frecuente en el examen general de orina, ¿no? De estos pacientes. Y si esta hematuria macro o microscópica está acompañada de una clínica sugestiva, generalmente, y el paciente tiene antecedentes de factores de riesgo, ¿no? Ya el diagnóstico es totalmente seguro, ¿no? Una hematuria macromicroscópica, la clínica acompañante y la presencia de factores de riesgo, ¿no? Harían ya el diagnóstico sin necesidad de otro estudio de una ureterolitiasis. El urocultivo es importante solicitarlo en todos los casos, ¿no? De litiasis, para guiar, para descartar que no haya infección, y si fuera así, guiar el tratamiento antibiótico. Bueno, la tomografía simple. Este estudio, la tomografía sin contraste simple,
es el estudio de elección, ¿no? Para identificar el cálculo, en qué lugar está obstruyendo este cálculo. Es importante este estudio de TAC simple entonces, ¿no? Por ejemplo, generalmente los litos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Que se encontraría aquí, ¿no? Aquí, generalmente son hiperdensos, ¿no? Y además, aparte de mostrar la localización y las características de estos litos, nos da datos sobre la dilatación del uréter, si hay casos, si hay hidronefrosis o no en el parénquima adenal. Y qué es lo que pasaría si hay dilatación de la vía urinaria. En la tomografía hay datos de dilatación de uréter, etcétera, o de pelvis renal, etcétera, pero no se encuentra el lito, no hay un lito visible. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Tenemos que pensar en tres cosas: que el cálculo sea un cálculo que no es visible a la TAC, por ejemplo, los cálculos de indinavir, los producidos por algunos fármacos, ¿no? O que el paciente ha expulsado recientemente un lito, seguramente ha sido un lito pequeño, ¿no? Y lo ha expulsado recientemente, por eso no se puede observar, o que sea un diagnóstico alterno, ¿no? Que no sea un lito el que esté causando esta patología. Entonces, en este último caso se puede solicitar una TAC ya con contraste. Bueno, y la radiografía simple de abdomen, ¿no? Esta no tiene tanta sensibilidad como la tomografía, ¿no? Pero es de utilidad especialmente ya en aquellos pacientes conocidos que ya acuden varias veces por episodios recurrentes de ureterolitiasis, ¿no? Y también sirve la radiografía para hacer un seguimiento si es que realizamos un tratamiento conservador. Vale destacar que de igual manera los cálculos radiotransparentes no son apreciables en una radiografía simple, ¿no? Vemos aquí un ejemplo donde podemos observar un cálculo, ¿no? Aquí es un cálculo coraliforme, entonces por lo tanto es de estrubita o un microorganismos como Proteus, ¿no? Estaría implicado, ¿no? Que es un cálculo radio opaco, al igual que los de oxalato cálcico. Bueno, la ecografía. La ecografía, como podemos observar en la imagen, nos sirve más que todo para ver la dilatación de la vía urinaria, es decir, la dilatación del sistema colector. Esta sí puede identificar algunos cálculos radiotransparentes, ¿no? Es de utilidad en embarazadas, pero lo que dificulta a esta técnica ecográfica es que el uréter medio generalmente no es muy visible, ¿no? Se observa más lo que es el uréter distal, lo que está cerca del riñón, como en este caso, o el uréter, pero ese sería el uréter proximal, o el uréter distal que está cerca de la vejiga, ¿no? Pero el uréter medio generalmente no da buenas imágenes, ¿no? Por la presencia de intestinos, aire, etcétera, ¿no? Entonces lo que le quita exactitud a esta prueba. Entonces vemos aquí, podemos observar una dilatación, ¿no? Del uréter y de los cálices, en este caso, que llegan hasta las pirámides de Malpighi, renal. Entonces esto sería un caso de hidronefrosis, ¿no? Y el lito se encontraría en esta parte, ¿no? En esa unión entre uréter y pelvis renal, ¿no? Que es el primer estrechamiento anatómico. Bueno, y algunas características así rápidamente de las nefrolitiasis en general. Las más frecuentes, las de oxalato cálcico, necesitan un pH alcalino. La etiología generalmente es idiopática, hipercalciurias, hiperparatiroidismo primario. Son cálculos radioopacos, ¿no? Tenemos aquí la imagen microscópica, son cristales de oxalato cálcico que pueden haber. Los de fosfato cálcico, de igual manera, son radioopacos. Los litos a causa de ácido úrico necesitan un pH ácido, están relacionados con la enfermedad de la gota, ¿no? Es decir, estados de hiperuricemia, y son radiolúcidos, ¿no? Y este es los cristales en su sedimento de examen general de orina. Algo importante, que los cristales, los litos producidos por ácido úrico, generalmente solamente al alcalinizar la orina ya podemos obtener resultados terapéuticos. Los cristales de estrubita, esos cristales infectivos relacionados con infecciones del tracto urinario de repetición, ¿no? Generalmente en relación con esos gérmenes productores de ureasa, especialmente con el Proteus, y son radioopacas de igual manera, ¿no? Y al sedimento dan unas imágenes en cristales en forma de ataúd. La cistina, ¿no?
generalmente es relacionada con patologías como la cistinuria, ¿no? Que es una patología genética, necesita igualmente un pH ácido para ser formado. La imagen que da generalmente son radiopacas, ¿no? Y algunas drogas, ¿no? Como el indinavir que decíamos, son radiolúcidas, radiotransparentes, que no se pueden observar ni con radiografía ni tomografía. Bueno, y el diagnóstico diferencial de estas litiasis urinarias, excitación peritoneal, ¿no? Una excitación peritoneal ya nos tiene que hacer pensar en otra patología diferente, ¿no? De igual manera, otros diagnósticos diferenciales, la colecitis aguda, apendicitis, pielonefritis, ¿no? Un embarazo ectópico, un quiste de ovario roto, una diverticulitis, ¿no? Son enfermedades que hay que descartar. El tratamiento, empezamos con la parte de la analgesia, ¿no? La analgesia especialmente tiene que estar dada por antiinflamatorios no esteroideos, son los de primera línea para controlar el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen buen control, ¿no? Al no tener un techo límite analgésico, ¿no? No producen tantas náuseas ni vómitos como los mórficos. Vale destacar que los AINES, si el paciente tiene una insuficiencia renal, ¿no? O está con depresión de volumen, ¿no? No se tienen que dar estos AINES porque descompensarían ese mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para compensar al paciente. Entonces, en esos casos de disfunción renal o que esté perdiendo mucho volumen el paciente, no dar lo que son los AINES. Si utilizamos opioides, se puede utilizar lo que es la morfina, y generalmente hay que mantener hidratado al paciente, ¿no? Muchas veces le damos mucho volumen a este paciente para forzar la diuresis. Se ha demostrado que una diuresis forzada no mejora o no ayuda a expulsar el cálculo, ¿no? Que generalmente a veces se piensa, ¿no? Pero sí, el paciente tiene que estar hidratado, pero no forzar una diuresis. La descompresión inmediata, cuando nosotros necesitamos descomprimir inmediatamente una vía urinaria totalmente obstruida, generalmente cuando esa obstrucción tenga datos de infección, ¿no? Es lo más utilizado. De cualquier manera, en casos de una obstrucción bilateral también se necesitaría esta obstrucción inmediata, y en pacientes monosenos también es un ejemplo donde necesitamos desobstruir inmediatamente, ¿no? De cualquier manera, este tratamiento tiene que ir acompañado de una antibioterapia, ¿no? Para evitar la sepsis urinaria, ¿no? Que es el riesgo que tiene esta infección. ¿Qué es lo que más se utiliza? El catéter ureteral en doble J, como podemos ver aquí en la imagen, que se encontraría en este lugar, como ustedes ven, ¿no? Ese es el catéter doble J, ¿no? Que generalmente tiene una colocación retrógrada, o también en la parte anterógrada los tubos de nefrostomía, ¿no? Pero este catéter en J es el que más se utiliza, ¿no? Para esas descompresiones inmediatas. Y bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento conservador, indicando especialmente que los cálculos menores a 6 milímetros, ¿no? Pueden causar clínica, pero también generalmente sufren una expulsión espontánea, ¿no? Y pues se puede esperar esta expulsión espontánea en este tipo de cálculos pequeños, ¿no? Pero a veces también se le puede ayudar con un alfa bloqueante, ¿no? Que relaja el cuello vesical y ayudar a la expulsión de estos. Y pues bueno, los cálculos más grandes, mayor o igual a 7 milímetros, generalmente son los que se estancan en el uréter y los que necesitan tratamiento quirúrgico. Y bueno, ahora dentro del tratamiento quirúrgico vamos a ver lo que es la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, ¿no? Como vemos en la imagen, son ondas de choque, ¿no? Por fuera del cuerpo del paciente. ¿Y qué es lo que hacen esta técnica de Leo? Pues desintegran los cálculos, ¿no? Como podemos observar aquí, estos cálculos que están a nivel de vías urinarias altas están siendo fragmentados, desintegrados, y ya una vez fragmentados va a ser más fácil su eliminación por vía urinaria. Generalmente este tratamiento con Leo se utiliza en cálculos pequeños, menores a 1 centímetro, y especialmente, como vemos en la imagen, en aquellos que se encuentran en el uréter proximal, ¿no?
¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones que tienen? Por ejemplo, no se usa en embarazadas, ni en pacientes obesos, tampoco en pacientes con alguna alteración en la coagulación o propensos al sangrado, tampoco en cálculos de cistina, porque son resistentes a este tratamiento con LEO, y de igual manera aquellos cálculos distales, ¿no?, que están en vía urinaria distal, no, porque si se los fragmentara, ¿no?, los fragmentos pueden llegar hacia la parte ascendente y causar y estancarse ahí, ¿no? Y generalmente la complicación más frecuente de este tratamiento con LEO es la hematuria. Bueno, otra técnica es la nefrolitotomía percutánea. Nefrolitotomía percutánea, que como estamos observando se entra, ¿no?, como su nombre lo indica, por vía percutánea. Generalmente esta técnica de tratamiento se da en litos grandes, mayores a 1 centímetro. También en aquellos litos que obstruyen pelvis renal, que obstruyen uréter proximal, y aquellos cálculos grandes coraliformes, ¿no?, en asta de venado de estrubita. Muchas veces al entrar por esta técnica, ¿no?, se puede llegar a dañar lo que es la pleura del lóbulo inferior y producir un hidrotórax, ¿no?, que vendría a ser una complicación que puede presentar esta nefrolitotomía percutánea. Bueno, y también hay otras técnicas de litotripsia intracorpórea, como ser el láser especialmente, ¿no?, que desintegran, remueven los cálculos y retiran ellos mismos por la misma técnica, mediante una canasta endoscópica, esos fragmentos, y también se puede ayudar con alfa-bloqueantes, ¿no? Son técnicas intracorpóreas. Y bueno, así habría terminado este tema de litiasis urinaria. Espero les sirva para su repaso.